Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? En el video de hoy voy a hacer mi balance de lectura de mitad de año. Estoy grabando este video en el mes de julio, a mediados del mes de julio, concretamente de 2024, y hasta la fecha he leído 60 libros, 60 obras literarias de diferentes autores, de diferentes géneros, también en diferentes idiomas, en portugués, en inglés y en castellano principalmente. De momento este año me gustaría leer en algunos otros idiomas en los 6 meses aproximadamente, 5 meses que faltan, 5 meses y medio que faltan para que se acabe el año. 60 libros me parece una cantidad bastante alta. No quiero promover aquí que hay que leer tantísimos libros. De hecho, los que me acompañan y han visto mis videos desde hace tiempo, quizás recuerden que en enero publiqué un video en el cual hablaba acerca de mis propósitos lectores para este año, para 2024. Y uno de mis principales propósitos lectores era precisamente leer menos libros. Es decir, no pasar menos tiempo leyendo, pero leer más lentamente, con mayor detenimiento. Y yo pensaba que de esa manera podría sacarle más provecho a mis lecturas y como resultado leería menos libros. Bueno, pues se puede decir que he fracasado completamente en este propósito porque 60 libros en 6 meses es muchísimo. Es cierto que los 60 libros que he leído son de diferentes tamaños, algunos son bastante grandes, pero muchos también son muy breves, libros que he podido leer en una tarde, por ejemplo. En este video no voy a poder hablar acerca de cada uno de los 60 libros que he leído este año, incluso porque eso sería seguramente bastante aburrido para ustedes. Así que, en vez de hacer eso, voy a contestar 10 preguntas diferentes que ustedes van a poder encontrar también en la descripción de este video, junto con la lista completa de todos los libros a los que me voy a referir. De esta manera, si ustedes quieren, pueden contestar a estas preguntas, o por lo menos alguna de ellas también en los comentarios. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es el mejor libro que has leído hasta ahora este año? Ustedes se imaginarán que de entre 60 podría elegir muchísimos. De hecho, podría elegir casi cualquiera porque prácticamente todos los libros que he leído este año me han gustado mucho. He encontrado libros que se han convertido en favoritos a partir de ahora que no conocía, y también me he reencontrado con libros que hacía tiempo que no leía. Pero si tuviera que elegir solamente uno, y esta pregunta me fuerza a hacerlo, escogería la novela americana de la escritora nigeriana Chimamanda Adichie Ngozi. La protagonista de esta novela es una joven nigeriana que se llama Ifemelu y que parte de su país natal hacia los Estados Unidos para completar sus estudios universitarios, sus estudios de posgrado, y acaba viviendo durante varios años allí en el país norteamericano. Gran parte de la novela nos habla precisamente acerca de las vivencias, de las aventuras y desventuras de Ifemelu en los Estados Unidos a partir del momento en el que ella decide regresar a Nigeria, y antes de hacerlo echa la vista atrás a lo que han sido sus últimos años en este país. Es una novela fascinante, una visión externa, fresca, diferente de la sociedad estadounidense que estamos tan acostumbrados a ver examinada por escritores del país, pero aquí tenemos una perspectiva única, diferente, como digo, la de una emigrante nigeriana. En su marcha a los Estados Unidos, Ifemelu deja en Nigeria a un amigo, a un novio de juventud estudiantil que se llama Obinze. La novela también en parte sigue la vida paralela de Obinze mientras Ifemelu está en Estados Unidos. La vida de él será bastante diferente a la de ella en muchas razones. Él también acabará por emigrar, en su caso al Reino Unido, específicamente a Inglaterra, pero su experiencia allí será completamente diferente a la de Ifemelu. Bueno, la novela también es en parte la historia de amor entre esos dos personajes, cuyo reencuentro vamos anticipando a medida que vamos leyendo y se acerca el momento en el que Ifemelu regrese a su país. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la mejor secuela que has leído este año? Y la verdad, el tipo de libros, el tipo de literatura que a mí me interesa normalmente no se publica por secuelas. Yo asocio las secuelas más a géneros muy específicos, géneros comerciales en general, bastante específicos, como los libros de fantasía, de ciencia ficción, quizás también la literatura romántica. Y estos no son géneros que en principio me interesen tanto. Así que no tengo estrictamente una secuela, sino dos novelas que están relacionadas, que son La última niebla y La amortajada, de la gran escritora chilena María Luisa Bombal. Yo leí este volumen, publicado por Sage Barral, por Biblioteca Breve, que incluye en realidad
toda la prosa, toda la ficción en realidad de Bombal, e incluye estas dos novelas, La última niebla y La amortajada, dos novelas breves que para mí, aunque no sean una novela y su secuela, son dos obras literarias muy relacionadas, y de alguna manera podríamos decir que La amortajada es una especie de reescritura de La última niebla. No me quiero extender más aquí, me gustaron mucho las dos novelas. Mi favorita fue La última niebla, leí ambas dos veces este año porque a veces me pasa, no sé si ustedes también, con la literatura breve, algo con los cuentos y con las novelas que son muy breves, que es el caso aquí de estas dos, y es que muchas veces las leo tan deprisa que luego se me olvidan. Así que a mí me gusta mucho volver a leer cuentos o novelas brevísimas a las pocas semanas de haberlas leído por primera vez. Es lo que hice con estas dos, con La última niebla y La amortajada, y en esta relectura me gustó mucho más La última niebla, aunque las dos me parecen extraordinarias. No me voy a detener aquí en este video a hablar de estas dos novelas. Si les interesa mi opinión acerca de ellas y por qué preferí una a la otra, les aconsejo que busquen una lista de reproducción que hay en mi canal que se llama Resumen de Lecturas o Mis Lecturas o algo así. Ahí encontrarán mis resúmenes de lecturas que normalmente hago mes a mes, aunque no matemáticamente, hay meses en los que no las hago. Busquen ahí, si quieren pongan el nombre de María Luisa Bombal o alguno de los títulos y seguramente encontrarán el video rápidamente y podrán escuchar mis reflexiones acerca de dos novelas en un momento en que yo las tenía bastante más frescas en mi cabeza. ¿Cuál es el libro más hermoso que has comprado o te han regalado este año? Pues sin duda los cuentos completos de Armonía Somers, una escritora uruguaya que yo desconocía completamente. Una tarde se me ocurrió entrar en una librería y estaba buscando libros de otro escritor, ahora no recuerdo quién, no interesa, pero hablando con la librera me recomendó este libro, y cuando lo vi y lo pude mirar y entrar en sus páginas y ver la edición y hablar un poco sobre todo acerca de la escritora con la librera, me fascinó y supe que quería tenerlo. He leído un par de cuentos, me fascinan, pero la edición es preciosa, hay fotografías de manuscritos, están todos sus cuentos. Ella también escribió novelas, pero me encanta que están estas fotos de los manuscritos, y el libro es una maravilla, es una edición impresionante, la encuadernación es muy cuidada, la tipografía es elegante, pero más allá de la apariencia física, los cuentos son joyas literarias, son cuentos extrañísimos, muy originales, bastante difíciles de entender, pero bueno, aquí les muestro también la portada, porque se trata del libro más hermoso. Está publicado, por cierto, por la editorial Páginas de Espuma. La portada hace referencia a uno de los cuentos más famosos de Armonía Somers, que se llama Muerte por alacrán. Este fue el primer cuento que yo leí y me fascinó. Es un cuento que les recomiendo. Si lo pueden buscar por ahí, léanlo. Aparte del contenido, que por supuesto es lo más importante, a mí me fascina la ilustración, los colores, el diseño en general. Pero la verdad es que yo no sé apenas nada acerca de diseño ni de ilustración. Pero si a ti te apasiona la ilustración y si te gustaría quizás formarte profesionalmente como ilustrador, la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnologías, EBAC, te ofrece una gran oportunidad para desarrollar tu talento. Hay muchos cursos disponibles además del de ilustrador en la EBAC. Si ingresas a la página ebac.mx encontrarás una gran variedad de cursos y profesiones: diseño de videojuegos, programación, marketing, desarrollo web y mucho más. Además, como alumno de la EBAC, tendrás un tutor en línea 100% disponible para ti. Con estos cursos no solo aprenderás teoría, sino que también podrás practicar a través de diversas actividades. Además, una de las ventajas es que una vez que compres el curso que te interesa, tendrás acceso al mismo y a todos los materiales de por vida. Lo mejor de todo es que la EBAC está ofreciendo una beca del 55% en cualquier curso usando el código JJRAMOS55, que también encontrarás en la descripción de este video. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el libro más sorprendente que has leído este año? Y yo, sin dudarlo, he elegido Teorema de Pierpaolo Pasolini, por supuesto el gran director de cine y literato italiano de los años 60, 70 del siglo pasado. Esta es una novela
muy sorprendente. Es una novela que al mismo tiempo es película. Hay una película llamada Teorema, hay un libro llamado Teorema. La película no es una adaptación del libro, ni el libro una adaptación de la película. Simplemente Pierpaolo Pasolini creó este libro y creó el guión y filmó la película de manera simultánea. Algo que me parece único en la historia tanto del cine como de la literatura. Quizás haya otros ejemplos, yo los desconozco si existen. Esta novela me fascinó. Es la visita de un extraño a una casa de familia de la alta burguesía de Milán, de la gran ciudad industrial, la capital económica de Italia, una de las grandes capitales económicas del sur de Europa o de Europa en general. Este joven llega allí, no sabemos por qué, irrumpe en esa familia y cambia la vida de todo el mundo, de todos los miembros de la familia. De nuevo, igual que con el caso de Bombal, si les interesa mi opinión de cuando yo leí este libro, lo tenía bastante fresco en la cabeza, busquen en mis resúmenes semanales porque yo le dedico una reseña dentro de uno de esos videos a Teorema. Esta es una novela muy sorprendente y advertencia, si no conocen la obra de Pierpaolo Pasolini, si no les suena de nada, les advierto que este no es un libro para mojigatos. Pero aquí en este canal no somos mojigatos, ¿no? Somos todos adultos. Bueno, una novela que me fascinó y que seguramente vuelva a leer en algún momento, así como otras obras de Pasolini que también me gustaría leer después de conocer esta grandísima, extrañísima, originalísima novela. Bueno, ahora viene algo un poquito peliagudo, espero que no se enojen conmigo y espero que escuchen mis razones, mi explicación, porque la siguiente pregunta es: ¿cuál es la mayor decepción que has tenido este año? Mayor decepción lectora, evidentemente. Y voy a tener que decir que se trata de Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, el famoso escritor argentino. Hace muy poco, en uno de mis más recientes videos, puede ser incluso en el video inmediatamente anterior a este, yo les recomendé este libro. Y lo sigo recomendando, ya lo terminé. Es una gran novela, un gran tocho, como decimos coloquialmente. ¿Y por qué esta ha sido mi mayor decepción del año de momento en esta primera mitad? ¿Es un libro malo? No. ¿Es un buen libro? ¿Es un libro que odié? No. Es un libro que de hecho me gustó, pero es una decepción porque yo tenía unas expectativas altas que no se cumplieron. Para mí, la decepción es cuando tenemos una serie de expectativas y no se cumplen. Y de hecho, el resultado queda mucho más abajo de lo que nosotros nos esperábamos. Lo que quiero decir es que la culpa necesariamente no sea de la novela ni del pobre Manucho. La culpa seguramente será mía por haberme creado una serie de expectativas. Entonces les voy a explicar cuáles eran mis expectativas antes de leer esta novela y cuál fue la realidad de mi experiencia lectora. Esta novela está inspirada en un personaje de la vida real, en un noble del Renacimiento italiano llamado Pier Francesco Orsini, del cual se sabe muy poco. Prácticamente no sabemos nada acerca de su vida, así que prácticamente todo lo que está aquí es invención de Mujica Lainez. Eso no es una crítica negativa, eso es lo que se espera de una novela, que se invente muchísimas cosas. Pero bueno, este noble Orsini es famoso por haber mandado a construir un jardín con esculturas monstruosas en Italia, en la localidad de Bomarzo. Y de esa localidad toma el título esta novela. Bueno, yo esperaba que Bomarzo fuera una novela llena de monstruosidades, que tuviera un toque gótico, pero sobre todo lo que esperaba era un uso maravilloso, originalísimo de la lengua castellana. Yo esperaba, y sé que voy a sonar muy ingenuo, que esta fuese una de las grandes novelas escritas en nuestro idioma y que inmediatamente se fuese a convertir en una de mis novelas favoritas y que Manuel Mujica Lainez, gracias a esta novela, entrase en mi panteón de escritores hispanoamericanos o de escritores en lengua española favoritos. Les pongo en antecedentes. De Manuel Mujica Lainez yo ya había leído su novela La Casa, que es una novela contada por una casa, desde el punto de vista de la casa. La casa misma, el edificio, nos va contando la historia de todos los personajes que han pasado por allí. Esta novela la leí antes de abrir el canal, el año pasado, por eso no he hablado o no la he reseñado, mejor dicho, aquí en el canal, porque ya no la tengo tan presente, pero me gustó. Tampoco me pareció una de las mejores novelas que he leído en castellano, pero me pareció una buena novela y me interesó, sobre todo, seguir descubriendo la literatura de este escritor. Aparte de aquella novela titulada La Casa,
me daba la impresión de que Bomarzo también es una de sus novelas más conocidas. Y como salió esta nueva edición por Sage Barral, por Biblioteca Breve, no sé por qué la llaman Biblioteca Breve con este tamaño, pero bueno, decidí que este año 2024 era el año de leer Bomarzo. Pero a mi juicio esta no es una de las mejores novelas escritas en nuestro idioma, ni se ha convertido lamentablemente en una de mis novelas favoritas. Me pareció una buena novela, simple y llanamente una buena novela. Esto para mí ya es bastante, ya es mucho, pero hay cientos, miles de buenas novelas en nuestro idioma y en cualquier otro. Así que no me pareció una novela que se pudiera destacar dentro de la historia de la literatura o de la historia de la literatura en nuestro idioma. Aparte, no encontré esos elementos góticos. Está la vida de este Orsini contada por él mismo. La originalidad es que él no ha muerto, entonces nos la está contando 400 años después. Está echando la vista atrás, pero no nos está contando los 400 años de su vida, nos está contando su vida durante el Renacimiento italiano y desde un punto de vista que a mí me irritó bastante porque es el de una persona que se autoasigna hombre del Renacimiento porque ha vivido durante estos 400 años, así que ya conoce la historiografía, ya sabe cómo nosotros vemos el Renacimiento, lo que pensamos de él, y utiliza este marco referencial actual, bueno, del siglo XX, para hablar acerca del Renacimiento. Esto tiene su punto de interés en principio, pero a mí se me hizo bastante cansino las referencias a Napoleón, en fin. Estas referencias anacrónicas, lejos de añadir nada a la novela, de hacerla más divertida o más interesante, me da la impresión de que estaban puestas ahí para hacer que el libro fuera más fácil de comprender, más fácil de digerir por un lector del siglo XX, que es cuando él la escribió, pero bueno, también para un lector del siglo XXI. Así que sí, Bomarzo ha sido mi mayor decepción del año, pero ojo, no es la peor novela que he leído este año porque no es una mala novela, es de hecho una buena novela y yo he leído novelas que me han parecido mucho peores este año. Tengo en mente una novela que de momento es la peor novela que he leído este año y de hecho que he leído en bastante tiempo, de la cual no voy a hablar en este video. Ustedes van a tener que esperar por lo menos hasta enero cuando yo haga mi resumen completo del año y ahí les voy a hablar acerca de la peor novela que leí este año, que es una cosa horrorosa. Así que Bomarzo, al lado de aquel desastre, aquella novela asquerosa que leí hace también apenas, no sé, 2 meses creo, o algo menos. Bueno, Bomarzo es una obra maestra al lado de aquella. O sea que todo es relativo, depende con lo que lo comparemos. Bueno, mi siguiente pregunta, que ya es bastante más agradable, es acerca de mi autor favorito. ¿Cuál es, o quién es en concreto, tu nuevo escritor favorito este año? Bueno, ustedes saben que hace algunos meses falleció el escritor estadounidense Paul Auster, un escritor muy prolífico que fue bastante famoso, bastante popular relativamente, sobre todo en la segunda mitad de los años 90, aunque siguió escribiendo hasta hace poco, este año, precisamente hace algunos meses, o si no a finales del año pasado se publicó su última novela, pero escribió muchísimas novelas, también libros de memorias. Este es un escritor, Paul Auster, que yo había leído su trilogía de Nueva York. De hecho, cuando fui a la universidad, fue uno de los libros que tuve que estudiar, lo leí en ese entonces, y siempre me quedó la curiosidad de volver a leer Trilogía de Nueva York y descubrí algunas de sus otras novelas. Cada vez que publicaba algo nuevo yo leía las críticas, pero no sé, por algún motivo nunca me animaba a leer las novelas de Paul Auster. Con la triste noticia de su fallecimiento se me ocurrió volver a leer la Trilogía de Nueva York, pero pensé que en vez de hacer eso, lo mejor que podía hacer es ver la lista de toda su obra publicada y escoger los libros que en principio me interesaban más y leerlos en orden cronológico. Así que leí 7 libros de Paul Auster. Estuve prácticamente un mes, un poco más de un mes, solo leyendo la obra de Paul Auster, como digo, en orden cronológico. Leí La invención de la soledad, que fue su primer libro de memorias, leí Moon Palace, leí Leviatán, el libro de las ilusiones, Las locuras de Brooklyn, releí la trilogía de Nueva York y leí su novela más reciente que me interesaba, que era 4321, que es su penúltima novela publicada. Todas me gustaron, me fascinaron. Paul Auster se ha convertido en uno de mis escritores favoritos. De hecho, es
mi escritor favorito de los que he descubierto este año, o mejor dicho, redescubierto este año. De hecho, me gustó mucho hacer este proyecto, tomar 7 de sus libros y leerlos en orden cronológico, y se me ocurrió que de vez en cuando voy a hacer un proyecto parecido con otros escritores que me gustaría descubrir o redescubrir, porque esto le da a su obra una dimensión diferente y nos permite observar su evolución de un libro al otro. Me parece un ejercicio fascinante, yo lo disfruté muchísimo y descubrí de esta manera un escritor que, si yo hubiera leído sus libros salteados, no de manera continuada, o si no los hubiera leído así siguiendo el orden cronológico, quizás no los hubiera apreciado de la misma manera que los aprecio hoy en día. Por supuesto, no me voy a quedar en estos 7 libros de Paul Auster. Me gustaría leer el resto de su obra literaria, tanto sus novelas como sus varios libros de memoria, porque escribió más de uno, pero yo creo que lo voy a hacer de vez en cuando. Ahora sí que de vez en cuando voy a ir leyendo un libro de Paul Auster aquí o allí. No sé todavía si lo haré en orden cronológico o si voy a elegir simplemente ya a partir de ahora los títulos que más me interesen, consultar la sinopsis, ver lo que más me atrae y empezar por ahí. Pero sí me gustaría completar y leer toda su obra, que es bastante extensa, así que no me pongo límites. No sé si lo voy a hacer este año, si voy a tardar años en hacerlo, y desde luego no le voy a dedicar así un bloque entero a Paul Auster a partir de ahora. Este es un ejercicio que ya hice, pero sí de vez en cuando leer alguno de sus otros libros. La siguiente pregunta es: ¿cuál es tu nuevo personaje literario favorito en 2024? Y mi respuesta, lo tengo clarísimo, es María Eugenia Alonso, que es la protagonista de la novela Ifigenia de la escritora venezolana Teresa de la Parra. Esta es una de las mejores novelas también que he leído este año. Me encantó. Es la vida de una joven de la sociedad burguesa caraqueña. Estamos en los años 20 del siglo pasado. Esta joven caraqueña estudia en Europa, en París, pero al comienzo de la novela tiene que regresar a su Venezuela natal. Lo hace en barco. La primera parte de la novela está compuesta por una serie de cartas que ella, María Eugenia, le escribe a su mejor amiga Cristina en Europa, en las cuales le va relatando este trayecto. A partir de un momento dado, el libro se transforma en las entradas de diario de María Eugenia, en las que nos vuelve a seguir detallando ahora sí que su vida en Caracas, sobre todo las presiones sociales, la presión que ponen algunos miembros de su familia para que se case. En fin, el personaje, que aquí utiliza el seudónimo de Ifigenia, y esto tiene todo el sentido de la tragedia griega al final de la novela, que por supuesto no voy a desvelar aquí. La novela me gustó muchísimo, como digo, una de mis novelas favoritas. Sí que es una de las grandes novelas escritas en nuestro idioma, una de mis novelas escritas en nuestro idioma favoritas de siempre a partir de ahora. Me gustaría volverla a leer, de hecho, que para mí es el síntoma. Si yo, cuando termino de leer una novela, ya tengo ganas de volverla a leer, quiere decir que esa novela se ha convertido en una de mis favoritas, y esto me pasó aquí. En el caso del personaje en concreto, me pareció una mujer tan inteligente, tan fascinante, tan perspicaz, con una mirada tan irónica acerca de sí misma, acerca de su familia, de su país, de su sociedad. Una visión también de alguien que ha pasado mucho tiempo fuera y que tiene esa visión de su país que solo personas que han vivido fuera, pero que son de allí, que conocen el país íntimamente, pero que también han vivido fuera, pueden tener. Me parece que todo esto se reflejó muy bien en la novela de Teresa de la Parra. No entiendo cómo esta novela no es mucho más famosa y mucho más leída fuera de Venezuela. Me consta que en Venezuela es muy leída, muy conocida, pero lamentablemente cuando reseñé esta novela hace varios meses aquí en el canal, pude constatar algo que ya sospechaba, y es que pocos lectores de otros países hispanohablantes conocen esta novela. María Eugenia, alias Ifigenia, es una de mis heroínas literarias favoritas, capaz de hacer una crítica punzante a la sociedad patriarcal, conservadora y por lo tanto hipócrita en la que vive, en la que vivía. Una heroína, el cliché nos diría, adelantada a su tiempo. Yo creo que era una mujer muy de su tiempo. Yo creo que a veces subestimamos a las personas del pasado. Nos creemos que nosotros somos más listos y lo hemos inventado todo, pero no. Aquí se demuestra que ya había mujeres muy interesantes hace 100 años y por supuesto mucho antes también. Una voz muy fuerte, una mente aguda,
personaje admirable. Yo la admiro. Admiro a María Eugenia y por eso es mi personaje favorito literario de momento de todos los que he leído y he conocido en este año 2024. Ahora vamos a una cosa un poquito más triste, pero yo creo que bastante linda. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el libro que te ha hecho llorar este año? Y yo normalmente, si hubiera hecho esto en otros años, y no lo he hecho, esta es la primera vez que hago un balance de medio año de lecturas, hubiera eliminado esta pregunta, porque yo normalmente no tengo esta respuesta visceral, emotiva, con la literatura. Sí la puedo tener con la televisión, con el cine, una escena en una película, en una telenovela, o a veces cuando uno está muy sensible, hasta en un anuncio comercial me puede hacer llorar eventualmente, pero leyendo es muy raro que yo tenga este tipo de reacciones así tan físicas y emocionales y que me lleven al llanto. Pero este año sí me ha hecho llorar leer un libro que estoy leyendo curiosamente en alemán, pero es un libro muy conocido en todos los idiomas. Se trata de La historia interminable del escritor alemán Michael Ende. Aquí tengo esta edición en tapa dura en alemán, Die unendliche Geschichte. Yo vengo estudiando la lengua alemana de manera completamente 100% autodidacta desde hace un par de años. De vez en cuando intento leer literatura, he intentado leer a Kafka, he leído fragmentos por ahí de diferentes escritores y se me ocurrió que este libro, que es un clásico de la literatura de aventuras, de libros de fantasía, destinado sobre todo a un público joven, iba a estar un poco más adaptado a mi nivel de comprensión. No es el género que yo leo normalmente, libros de fantasía. Sin embargo, leyendo este libro, al que acudí sobre todo por nostalgia, porque yo recuerdo haber visto la película, la adaptación cinematográfica cuando era niño, en los años 80 del siglo pasado, en el cine. Una película que no aguanta la prueba del tiempo. Hoy en día la he intentado volver a ver y me parece pésima. De hecho, al escritor, a Michael Ende, tampoco le gustó la versión que hicieron de este libro. El libro me parece muy superior. Voy más o menos por la mitad, porque lo voy leyendo muy despacio. Pero bueno, lo que tiene que ver con esta pregunta, que es llorar. ¿Por qué me ha hecho llorar esta lectura, la lectura de este libro, sobre todo en un idioma que todavía no domino, me falta mucho para dominar el alemán? Es que el protagonista del libro, como en muchos libros de fantasía, yo creo, o de aventuras, es un joven, es un niño, en este caso, huérfano de madre, que vive con su padre y siente que su padre no le presta mucha atención. Además, al niño lo persiguen en el colegio, los compañeros se ríen de él. Es una persona muy solitaria, muy tímida y que busca refugio en la lectura, en la literatura, y un día se encuentra con un libro titulado La historia interminable y comienza a leerlo. Bueno, hay ciertos pasajes en la primera mitad del libro, no sé si después también, en los que el niño reflexiona acerca de su propia vida, acerca de su propia soledad, de una manera en la que solo un niño lo puede hacer, o sea, sin llegar a entender el trasfondo, simplemente te explica los hechos y uno como lector adulto entiende perfectamente por qué este niño es tan solitario y por qué es tan triste. Y no sé, yo vi ahí ecos con mi propia vida también, con mi propia infancia, aunque mi experiencia no es la de este niño literalmente, pero eso es lo bueno de la literatura, que uno se puede ver a veces reflejado o representado por personajes que en realidad parece que no tienen tanto que ver con nosotros o no son exactamente como nosotros, pero hay puntos en los que uno conecta con personajes. Y en este caso yo conecté muchísimo, estoy conectando mucho con este personaje infantil, con este niño, y estos pasajes acerca de los cuales él reflexiona, acerca de su vida, de la falta de su mamá, de la vida con su padre, pues llegó un momento que leyéndolos, además leyéndolos en voz alta, que es un ejercicio que hago también para practicar mi pronunciación, y por eso también lo voy leyendo tan lentamente, pues me conmovieron tanto que no me hizo llorar, ¿ok? No voy a mentir, pero prácticamente lloré, pude haber llorado fácilmente. Lo que sucede es que yo creo que me di cuenta de que me estaba emocionando y entonces paré, respiré y después seguí leyendo ya sin tanta emoción. Me da mucha curiosidad saber si ustedes son como yo, si no se emocionan hasta el punto de las lágrimas cuando leen literatura, o si por el contrario les ha pasado que han llorado leyendo libros. A mí normalmente lo que sí me afecta es el humor. A veces sí suelto una carcajada cuando estoy leyendo un texto divertido. Sobre todo eso me pasa muchísimo cuando leo obras de César Aira, por ejemplo, pero bueno, no solo. Pero llegar a la emoción, llegar a las lágrimas es algo rarísimo en mí. ¿A ustedes también les pasa o no? Y hablando de risa y hablando de felicidad, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el libro que te ha hecho feliz este año? Yo podría decir que todos los libros que he leído este año me han hecho felices, porque para mí leer buena literatura es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los seres humanos. Pero sí hubo una novela
cuya historia me cautivó tanto, cuyos personajes, cuya ambientación me gustó tanto, que yo era muy feliz leyendo esa novela y no quería que se acabara nunca porque no quería irme de aquel lugar. Se trata de Gabriela, Clavo y Canela, del escritor brasileño Jorge Amado, o Jorge Amado, si queremos pronunciar su nombre a nuestra manera. Es una novela que está ambientada en un pueblo muy vibrante en el nordeste brasileño. El pueblo se llama Ilhéus, es un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, y nos cuenta la historia de Nasib, que es un árabe que tiene un bar allí en esa localidad, y un día llega Gabriela, que se convierte en cocinera en el bar de Nasib. La historia en parte nos cuenta la historia de amor entre estos dos personajes, sus encuentros y sus desencuentros. Gabriela es también un personaje fascinante, uno de mis personajes favoritos también de los que he leído este año. Es un libro lleno de belleza, de alegría, de exuberancia, de amor, de esperanza. Todos estos valores o todas estas características son las que personifica concretamente el personaje de Gabriela. Una novela maravillosa, divertida, emocionantísima, me encantó, la recomiendo muchísimo. Es el libro que me ha hecho más feliz este año, sin duda, Gabriela, Clavo y Canela. ¿Qué libros quieres leer antes de que termine el año? Podría ser una lista larguísima, pero voy a mencionar solo uno, que es Conversación en la Catedral, esta gran novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Es un libro que hace muchos años que quiero leer, y como es tan extenso, es el único que voy a poner en esta lista. Pero díganme ustedes si tienen libros que quieren leer este año, si quieren responder algunas de estas preguntas, háganlo en los comentarios. Allí les espero para seguir hablando acerca de literatura, de nuestro balance de lecturas de la primera mitad del año. Y también, si ustedes quieren, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.